Bueno, nuevamente a quienes se están recién uniendo, bienvenidos, bienvenidas a esta charla del día de hoy, que es la segunda charla del ciclo de charlas de Aqua 365. Eh, Aqua 365 es una iniciativa organizada por la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile y el área de vinculación con el medio de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy, como moderadora, les estaré acompañando yo, Valentina Muñoz, coordinadora de movimiento de Ingeniería Sin Fronteras Chile. Me imagino que, bueno, algunas personas que nos pudieran acompañar en la primera charla del día de hoy ya pudieron conocer un poco sobre Aqua 365, pero para quienes también es su primera charla, me gustaría hablar un poco de qué es Aqua 365. Bueno, es un programa, una iniciativa que busca impulsar a estudiantes universitarios a diseñar soluciones innovadoras para los desafíos del agua en comunidades en contexto de vulnerabilidad. Es un programa en donde equipos de estudiantes pueden participar diseñando prototipos de solución para problemáticas hídricas reales de comunidades con las que trabajamos como fundación. Como comentaba, esta es un programa que está organizado por la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile y por el área de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y también nos acompañan con empresas aliadas de Xylem, Bechtel, la cervecería AB InBev, Ecopreneur y la Fundación Ausenco. Aqua, como programa, ya desde el 2021, ha trabajado con 8 comunidades, han participado más de 700 estudiantes y 18 eh, empresas y universidades que han colaborado a lo largo del desarrollo del programa. Y bueno, en el contexto del programa de Aqua 365, nosotros realizamos este ciclo de charlas durante el primer semestre, el ciclo al que ustedes están participando ahora. Este ciclo de charlas son 4 charlas en formato online, totalmente gratuitas y abiertos a todo público, entonces cualquier persona puede participar. Son charlas que buscan visibilizar las temáticas hídricas, desafíos y soluciones relacionadas a el agua en Chile y el mundo. Como algunos ya pueden saber y que también pueden haber recibido en sus correos, estas charlas cuentan con un certificado de participación que será entregado por la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile y por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y será otorgado a quienes asistan al menos al 75% de las sesiones, es decir, 3 de las 4 charlas, además de completar una bitácora de participación que recoge los aprendizajes del ciclo y la identificación de un desafío hídrico territorial. Eh, a todos y a todas las asistentes les enviamos un correo, el cual explica un poco más en qué consiste esta bitácora y también les entregamos un documento que es una guía para que ustedes puedan completar la bitácora, ya que se realiza a través de un formulario que nosotros entregaremos la última semana del ciclo de charlas y tendrán 2 semanas para completarlo. Así que ahí dentro del documento que le enviamos por correo podrán revisar mucho más en qué consiste esta bitácora, pero la verdad es bastante breve. Y bueno, otras cosas que comentar es que es muy importante para el registro de la asistencia que por favor puedan ingresar con su nombre y apellido a la sesión de Zoom. De esta forma nosotros podemos registrar correctamente la asistencia y no haya ningún problema después al revisarlo. Bueno, para la charla del día de hoy podrán participar después en una sección de preguntas y respuestas para que puedan realizar preguntas a la expositora del día de hoy. Así que le estaremos dejando más adelante el QR para que puedan ir dejando sus preguntas. Así que para que también puedan ir preparándolas
mientras escuchan la exposición de la charla. Y bueno, como les comentaba, para poder optar al certificado de participación, se pide una bitácora de participación, el cual incluye tres secciones, o en la primera sección en donde tendrán que hablar un poco sobre los aprendizajes que tuvieron durante el ciclo, como qué aprendieron o qué aportaron estas charlas y sus temáticas a su formación académica y profesional. También incluye una sección de resumir una charla, la cual puedes elegir de las que hayan visto. Y por último, la última sección es el poder identificar y plantear un desafío hídrico en sus territorios. Más que nada es poder describir cuál es la problemática, a quiénes a quiénes afecta, por qué es importante abordarlo y cómo creen que organizaciones pueden contribuir a resolverlo. Como les comentaba, ya les enviamos una guía para poder completar la bitácora y en caso de cualquier duda pueden enviarnos un correo a Aqua365. Y bueno, para no hacer más larga eh, la espera, pues, comenzamos presentando la charla del día de hoy, que es calidad de agua potable y desafíos para sistemas rurales. Está a cargo de Denise Oleurs, quien es Senior Director Commercial y Operational Growth de Global Dewatering de la empresa Xylem, que es una de nuestras empresas aliadas del programa de Aqua 365. Denise es una apasionada por el agua y la sostenibilidad, con amplia experiencia en tratamiento de agua potable y residuales, en consultoría, ingeniería, gestión de proyectos y desarrollo de negocios. Es especialista en ejecutar proyectos complejos con soluciones personalizadas y destaca por su liderazgo basado en confianza, colaboración y mentoría de jóvenes profesionales. Hoy tenemos una gran expositora el día de hoy y esperamos que pueda ser una charla súper interesante y que puedan aprender nuevas cosas de la temática a tratar el día de hoy. Así que bueno, ahora le doy la bienvenida a Denise para que pueda comenzar con su charla titulada Calidad del agua potable y desafíos para sistemas rurales. Hola Valentina, muchas gracias por darme el pase. Espérenme que voy a empezar a compartir mi pantalla con ahí está, con ¿cierto? Con el título. Eh, yo he estado participando a través de nuestro programa de responsabilidad social Watermark de Aqua 365, creo que casi desde sus inicios, y es un programa que me gusta mucho porque el modelo que ellos siguen de incentivar a los jóvenes estudiantes universitarios a estudiar un problema real y aplicar sus conocimientos es una metodología que no se ve en muchas partes. Así que esta presentación la preparé con mucho cariño. Hay una parte que se supone que sé y hay otra parte que también me ha tocado ir aprendiendo a través de los años porque el tema de sistemas de agua potable rural es algo que estuvimos viendo en Salem hace algunos años y que me interesó mucho. Así que básicamente todo lo que recopilé durante varios años está acá puesto de la manera más simple y entretenida que se puede hacer para una tarde de invierno. Hoy día es una noche especial y precisamente para los entornos rurales hoy es la noche de San Juan, donde, cierto, se da la bienvenida al invierno y hay un montón de tradiciones que se solían hacer en el campo. Así que lo que se conecta ahí en la noche de San Juan es el solsticio de invierno, que es una etapa, cierto, del ciclo natural de la Tierra, donde la Tierra ahora se empieza a preparar para la primavera. Así que también los invito después a que busquen de qué se trata la noche de San Juan en el campo. Entonces, para empezar, como ya llevo algunos años recorridos, me gustaría compartir algo
algo de lo que ha sido este recorrido. Yo nací en una ciudad que se llama Angol, que está en la región de la Araucanía. Allí pasé mi más tierna infancia. Estoy aquí desempolvando una fotografía análoga que no quise retocar con la inteligencia artificial. Y acá estoy con mi hermana, que ella ahí tiene todo un outfit de lana, así que seguramente si alguna vez ve esta presentación me va a querer desheredar. Pero ahí pasé mis primeros años. Luego, en mi etapa de adolescencia, yo participé de un grupo scout que se llama Huenumanque. Pasé varios años ahí y lo destaco porque después de muchos años me di cuenta de todos los aprendizajes que tuve siendo parte de este grupo y, digamos, profesando la filosofía scout, que es aprender a trabajar en equipo, cuidar, por supuesto, el medio ambiente y tener ese mantra que tienen los scouts de tratar de dejar el lugar mejor de cómo lo encontramos. Y estos elementos que parecen tan simples en la vida profesional les pueden hacer una diferencia. Por lo tanto, ustedes hoy día que son jóvenes, nunca se olviden de sus valores y de sus raíces, porque eso los va a ayudar a definir qué quieren hacer, en dónde quieren impactar. Entonces, nunca se olviden de su ADN. Y bueno, luego de haber estado estos años en Scout, cuando entré a la universidad, elegí una carrera nueva que no existía en Chile, que se llama Ingeniería Ambiental. Cuando yo elegí esa carrera, la gente me decía: Denise, ¿qué hace un ingeniero ambiental? ¿Dónde? Y lo más importante, ¿dónde vas a encontrar trabajo? Y yo, si bien al momento en que elegí la carrera no tenía esas respuestas, sí tenía esa convicción de que con lo que yo aprendiera en este currículo, ¿cierto? Iba a poder ser un aporte al medio ambiente, a la naturaleza, con todos esos ideales que uno entra cuando entra a estudiar. Y bueno, que en el camino, ¿cierto? Uno va moldeando a través de estos conocimientos que va uno adquiriendo, a través también de las personas que uno va conociendo, se va moldeando. Las últimas fotografías son de mis años en Salem. Hace 15 años que trabajo en Salem. He pasado por distintas posiciones y lo que más destaco es que he tenido la oportunidad de trabajar con distintas personas, distintos equipos, distintas conocimientos, y que eso también me ha servido para ir modelando hasta donde he llegado hoy día, que si bien no tengo un cargo técnico, por lo tanto tengo que confesar que tengo un poco de sustito de dar la primera parte, que es la parte técnica, porque se me han ido olvidando algunas cosas. Entonces, eh, aquí estamos. Así que este mensaje es también para, espero, los estudiantes universitarios que acá nos están escuchando, que yo vengo sin linaje, si bien tengo un nombre bien, podría decirse, eh, especial, Denise Poulet, pero yo vengo del sur, estudié en una escuela pequeña, en un liceo público. Cuando me tocó dar la prueba y entrar a la universidad, tuve que salir de mi casa y hacer frente a un montón de temas organizacionales personales que me imagino que ustedes también pasan, y que al final del día te ayudan a formarte, a poder enfrentar problemas y seguir adelante. Así que, bueno, esa es mi presentación personal, que espero que los ayude también a encontrar sus propios intereses, porque lo más importante es poder disfrutar de lo que uno hace día a día y poder ser una contribución desde lo que uno hace a tener una mejor sociedad, ¿cierto? Y un mejor país. Luego, un poco de dónde trabajo yo, es una empresa que se llama Xylem, que es una empresa americana que transa en la bolsa de Nueva York, y a mí me gusta explicar que somos un pulpo de muchos brazos con muchas tecnologías diferentes, pero que al final damos la vuelta en todo el ciclo del agua, desde captar el agua con bombas
analizarla, ¿cierto? Con elementos analíticos, ¿cierto? Con sensores, luego tratarla, ya sea con tratamientos biológicos, con tratamientos físico-químicos y finalmente, ¿cierto?, devolverla al medio ambiente. Xylem está presente en los 5 continentes, tenemos fábricas en diferentes eh, ciudades del mundo y acá en Chile estamos presentes en Santiago, en Antofagasta, en Concepción y en Puerto Montt. Y en Chile somos alrededor de poco más de 100 personas que trabajamos en esta empresa. Bueno, y a lo que vinimos hoy día, la calidad del agua para, ¿cierto?, aterrizar en el mundo rural. Tal cual como las asignaturas del colegio o la universidad, ¿cierto? Tenemos física, química y biología. Tenemos parámetros físico-químicos que dan cuenta de algunas características del agua tan típicas como el pH, ¿cierto? Que nos va a dar cuenta de si el agua es ácida o básica. La temperatura, ¿qué temperatura tiene el agua? Eso es súper importante para los ecosistemas porque hay ecosistemas en el Caribe, donde las algas, los peces están acostumbrados a vivir a esa temperatura versus la temperatura del agua, ¿cierto? En el sur de Chile, donde crecen salmones a una temperatura súper específica. Y además que la temperatura está ligada a la cantidad de oxígeno disuelto que está presente en el agua. El oxígeno disuelto sirve para que se desarrollen tanto la vida marina como los peces, las algas, como también puede dar cuenta de que si esa agua está contaminada, el oxígeno va a servir para oxidar esta materia orgánica que está presente en exceso. Y resulta que a más temperatura hay menos concentración de oxígeno disuelto. Y a menor temperatura hay mayor cantidad de oxígeno disuelto. Por eso en los ríos prístinos de la Patagonia, ¿cierto? Tenemos baja temperatura del agua y alta concentración de oxígeno disuelto. Otro elemento importante es la turbidez, que es algo muy fácil de ver porque o sea, lo podemos ver con nuestros propios ojos cuando el agua está turbia y cuando tiene ciertos sólidos suspendidos. Y eso es un indicador de contaminación del agua. Los últimos dos elementos que destacamos en parámetros físico-químicos es la conductividad eléctrica, sí, el agua puede conducir electricidad, y eso se debe a la cantidad de sales disueltas, a los iones y a los cationes que pueden haber dentro del agua, y eso se debe a condiciones naturales por donde, cierto, esta agua está emergiendo. Y finalmente, algo que conocemos todos en nuestras cocinas, en nuestras teteras o hervidores, que es la dureza del agua, que no es más que la presencia de calcio y magnesio, que a ciertas temperaturas van a precipitar, ¿cierto?, en esa forma de sarro. Y esa es una condición natural que tiene el agua de Chile porque nosotros tenemos esa cordillera maravillosa que nos provee ¿cierto?, de minerales, de cobre, pero también influye bastante en la calidad del agua que tenemos en nuestro país. Luego, en parámetros químicos, tenemos la DBO y la DQO, que es como un parámetro que suma muchas cosas porque solo da cuenta de la cantidad de oxígeno disuelto que se requiere para degradar materia orgánica. Estos parámetros son más bien parámetros que se usan para poder diseñar el tratamiento de aguas residuales más que en el agua potable, pero la idea es que en el agua potable tenga una concentración muy bajita de estos parámetros. Luego vienen dos elementos químicos muy interesantes que son el nitrógeno y el fósforo, que son considerados nutrientes. Son considerados nutrientes y fertilizantes para la agricultura y también se requiere cierta concentración cuando estamos tratando las aguas residuales. Y en temas de agua potable pueden tener esta presencia debido a la actividad agrícola que puede estar cerca de la fuente de agua que se puede estar usando, ¿cierto?, para potabilizarla.
Después tenemos los metales pesados, que son bastante unidades, ¿cierto?, dentro de la tabla periódica. Y el tema es que a concentraciones bajas y permanentes pueden causar problemas a la salud del ser humano. Por eso es importante eliminar los metales pesados del agua. Y otro parámetro interesante es el cloro residual, que aquí en vez de evitarlo, nos gusta que esté presente el cloro residual hasta ciertos límites, porque el cloro se usa como desinfectante en muchas plantas de agua potable para eliminar los parámetros biológicos que vamos a ver en la siguiente columna. Entonces el cloro, en palabras simples, mata a los bichos que nos pueden hacer enfermar del estómago e ir corriendo al baño. Entonces, el cloro residual da cuenta del cloro que hay minutos después de que se ha aplicado para asegurarse que las cañerías que están distribuyendo el agua tengan todavía ese cloro y a nuestras casas llegue agua sin microorganismos patógenos, que son los que cierto se definen en la última columna, los parámetros biológicos, que los más famosos son los coliformes fecales y totales, que esos están en la norma y se define un límite para poder asegurar que no nos vamos a enfermar del estómago. Les voy a contar algo. Cuando yo era pequeña y veía la televisión y veía el noticiario, siempre decían que las playas de Valparaíso y Viña del Mar estaban contaminadas con coliformes fecales. Y como yo no los conocía porque tenía 5 años, yo me imaginaba así como pedacitos de coliflor flotando en el agua. Hasta que años después supe que los coliformes eran bacterias y que se tenían que ver en el microscopio. Pero yo me imaginaba muchas coliflores flotando en Viña del Mar. Otro elemento también que entra en esta categoría y que a través de los años empieza a tomar más importancia son las algas y las cianobacterias, y esto tiene alguna correlación con el aumento de la temperatura. Entonces se habla de floraciones de algas y de cianobacterias que causan ciertos problemas en las plantas de tratamiento de agua. A nosotros como consumidores, los problemas que detectamos más fácilmente es el olor y el sabor. Entonces, aquí esto fue un gran resumen barrido de los principales parámetros de calidad del agua. Y ahora vamos a hablar de agua potable. ¿Se han alguna vez preguntado de dónde viene la palabra potable? La palabra potable viene del latín y que significa beber. O sea que el agua potable es agua para bebida, agua para beber, ¿está? Y, ¿cierto? A través de los años, a través del progreso, el desarrollo de los pueblos y de las naciones, empezaron a definirse y a identificar cuáles eran estos parámetros que nosotros debíamos medir. Y, ¿cierto? Una de las organizaciones que, digamos, marca la pauta en lo que es calidad del agua es la Organización Mundial para la Salud, la OMS, que dicta las directrices desde el año 1958. Y aparte de la OMS, los países, ¿cierto?, que somos tomadores de legislación, miramos la EPA en Estados Unidos o miramos las normas europeas, que siempre son las más restrictivas. ¿Y quién es el encargado acá en Chile de definir estas normas técnicas, no solo para el agua? Hay normas técnicas para los equipos, para las tuberías y también para otras áreas técnicas digamos, del desarrollo del país, como puede ser normas técnicas para los pavimentos, normas técnicas para los caminos, en fin, un montón de cosas. Entonces, este instituto es el Instituto Nacional de Normalización. Y la norma chilena que da cuenta del agua potable es la 409, para que se la graben en su cabeza. Y es aplicable en todo el territorio nacional, es la misma agua potable que tienen que beber tanto la gente que vive en las zonas urbanas como rurales.
Eso es súper importante. Y normas complementarias está la 409 que define cómo hay que muestrear, eh, la 691 de diseños de sistema y así como de muestreo y calidad analítica. Y acá, en la tablita que le estoy mostrando, que tengo que confesar que la armé con una inteligencia artificial, que le pregunté ahí al sistema, bueno, ¿cómo estamos con nuestra norma, que es del año 2005, con la última guía de la OMS, que es del 2022? Y ¿saben qué? No estamos tan mal, tenemos casi los mismos niveles de concentraciones para algunos parámetros que son los más, digamos, críticos para la salud de las personas. Hay algunos que tenemos que, ¿cierto?, empezar a pensar cuándo las vamos a actualizar, pero eso lo tengo en una diapositiva un poco más adelante. Entonces, resumen, agua potable, norma chilena 409, quien la dicta el INN, y está basada en las guías de la Organización Mundial para la Salud. Son 43 parámetros en total y que se dividen en 5 tipos. Como ya vimos, están los parámetros microbiológicos y de turbiedad, que son bastante importantes para asegurar la salud de la población y no tener enfermedades gastrointestinales, que en el pasado una enfermedad gastrointestinal en los años 40, en los años 60, significaba casi estar al borde de la muerte o morir casi por deshidratación. El segundo tipo son las sustancias químicas, donde aquí tenemos hartos metales pesados y algunos cationes y aniones que también son perjudiciales para la salud y se divide y cierto, indican concentraciones límites. Después tenemos elementos radiactivos, ¿cierto? Que ya sabemos todo cuán perjudicial es para la salud a través de ciertos desastres que hemos visto a través de la historia, afortunadamente en otros países. Luego están las características organolépticas. ¿Qué significa eso, organoléptico? Quiere decir que son percibidas por nuestros sentidos humanos. El olor, el sabor, el color, ¿está? Entonces esas características se miden a través de un panel de personas, ¿cierto? Que ya están entrenadas para poder definir cierta escala de calificación. Y finalmente, como parámetros de desinfección, se mide el cloro residual y algunos subproductos que se forman con el cloro que pueden llegar a ser cancerígenos. Entonces, uno tiene que, la entidad que está generando agua potable tiene que medir estos elementos también al final de todo para asegurar la salud de la población. Y un dato importante es que la última actualización de esta norma fue el 2005, 2006, digamos, se publicó. ¿Y eso qué quiere decir, chicos? ¿En qué año estamos? En 2026. O sea, hace 20 años que no actualizamos o revisamos nuestra norma. En esos años, la principal modificación fue que se bajó el límite del arsénico de 0,05 a 0,01. Y entonces, después de 20 años, ¿qué es lo que se recomienda actualizar? Esta fue también una pregunta que le hice a la inteligencia artificial, porque si buscando así a mano no encontré muchos artículos o referencias exactas. eh, Al parecer lo que se está estudiando o pensando en actualizar son los parámetros de turbiedad y la de plomo. ¿Por qué la de turbiedad? Porque los microorganismos suelen alojarse detrás de una partícula, entonces a menor turbiedad podemos asegurar menor concentración de microorganismos y el plomo porque es un elemento cierto tóxico tanto agudo como crónico y se debe de proteger a la población. Otro parámetro es la dureza total, porque es cierto, ya vimos que Chile, o lo voy a ver en la próxima diapositiva, Chile por naturaleza tiene agua dura, dado que es cierto, el agua y todo, el agua, cierto, baja de la cordillera y arrastra muchos minerales. Y otro elemento interesante es agregar la microcistina, que son estas algas que producen estas floraciones de algas que cada vez
son más frecuentes debido a, ¿cierto?, a las alzas de temperatura. Y eso, como vimos, trae problemas organolépticos de olor, sabor, y si fueran concentraciones muy altas también pueden producir problemas a la salud. Y otro tema interesante que ya se está viendo algunas legislaciones en Europa es acerca de unos contaminantes que hace 50 años o 60 años no existían. Están los químicos que se llaman PFAS, que son se los llama químicos eternos porque son muy difíciles de degradar. Están los microplásticos, que ya sabemos por qué anda tanto microplástico dando vuelta por los ecosistemas. Y también están los antibióticos y fármacos, ¿cierto? Que nosotros nos enfermamos, los tomamos, pero nuestro cuerpo no los absorbe todo, por lo tanto igual estamos desechando fármacos a través de la orina. Bueno, ¿y cómo es este proceso de actualizar? Es el INN quien llama a un panel de expertos a revisar las normas internacionales, revisar las nacionales y definir cuáles son estos parámetros y cómo sería la aplicación. ¿Y de dónde sale este panel de expertos? Este panel de expertos sale de las universidades, de las facultades, que puede ser la Facultad de Medicina, porque tiene que ver con la salud de las personas, puede ser la Facultad de la Ingeniería, porque ahí hay químicos y saben acerca de la química del agua, y también se llama un panel de expertos de la industria, es decir, personas que son destacadas por su trayectoria y que han estado presentes ¿cierto?, en proyectos de tratamiento de agua, así como también ciertas organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, en Chile tenemos la AIDIS, que es la Asociación de Ingeniería Sanitaria y que también a través de los años se ha posicionado como un referente en lo que es tanto tratamiento de agua potable como residual. Y bueno, acá les traje una diapositiva acerca de la dureza del agua. Ya vimos que tiene que ver con la presencia de los iones calcio y magnesio, que una vez que estos precipitan, forman carbonato de calcio, y ese es la capita blanca que vemos en el fondo de la tetera, del hervidor o de la olla, ¿cierto?, que se va acumulando con los años. Y esto se mide en miligramos por litros de carbonato de calcio. Y acá les traje, ¿cierto?, la escala, que de 0 a 75 es un agua blanda, de 75 a 150 un poco dura, de 150 a 300 dura y más de 300 dura. Y encontré, ¿cierto?, este mapa donde tiene las concentraciones típicas por ciudades. Y tenemos nada más ni nada menos que en Arica, en Iquique, tenemos 500, en Calama 650, Copiapó 900, Viña del Mar 250. Creo que justo este mapa se salta a Santiago, pero anda como alrededor de los 400. Y a medida que avanzamos al sur, ¿cierto?, el agua deja de ser dura, Chillán 70, Temuco 130, Valdivia 80. Así que esto es algo con lo que tenemos que convivir porque la naturaleza de nuestra agua es así, tiene esta presencia de estos cationes. Bueno, entonces, calidad de agua potable, normativa, y ahora estamos aterrizando en el ambiente rural, donde por años, ¿cierto?, se identificó esta sigla APR, que significa agua potable rural, y que hoy día, a través del cambio de la ley, ahora estamos usando sistemas, ¿cierto?, de servicios rurales. Bueno, ¿cuántos APR existen en Chile? Más de 2.400, y que dan servicio de agua a más de 2 millones de personas, y estos sistemas pequeñitos enfrentan diferentes desafíos. La primera es la naturaleza misma del agua, dependiendo si es una perra en el norte, en el centro, en el sur, va a ser las concentraciones de, de cationes, de aniones o de otros elementos en el agua cruda. Entonces vamos a tener típicamente fierro y manganeso, que es lo más común, y aniones como los nitratos, los nitritos, los sulfatos y la turbiedad. Aquí hay que hacer una salvedad,
que es lo típico, que los APR, su fuente de agua potable, mayoritariamente son los pozos de agua profundo. Y estos pozos, al ser agua que viene de las napas, la napa, ¿cierto? Ya hace una suerte de filtración natural. Por lo tanto, no tiene tantos elementos como podría tener un agua superficial. Otro desafío son la geografía misma, como les dije. No es lo mismo el norte, centro-sur o el sur. Y por supuesto, las variaciones climáticas que estamos enfrentando, donde estamos expuestos ¿cierto? A periodos largos de sequía o, ¿cierto? A lluvias intensas en poco tiempo que también afectan los sistemas de agua potable. Entonces, en el norte tenemos el elemento muy claro que es la geografía. En el norte y centro del país existe presencia de arsénico y cuya exposición crónica, es decir, por largo tiempo, puede producir efectos adversos en la salud de las personas, incluso llegando a producir cáncer. Y el último desafío que destaco es la gestión, es la operación de estos sistemas, porque básicamente son los vecinos los que tienen que tomar la responsabilidad, organizarse y aprender a operar un sistema que básicamente puede tener una bomba de pozo profundo, más un par de sistemas de filtración y cloración, que para la gente que está acostumbrada puede resultar sencillo, pero para ellos puede ser una gran experiencia y un gran desafío al principio. Y acá les hice un resumen de los principales parámetros que presentan desafíos en los sistemas de agua potable rural. Como les dije, el hierro y el manganeso, si bien no producen problemas en la salud de las personas, hay algunos efectos estéticos, porque la alta concentración de hierro produce manchas rojas. ¿Quién no ha visto en un colegio rural el lavamano con una mancha rojiza cuando cae la llave por años? Y también en una alta concentración produce un sabor metálico. Lo mismo que con el manganeso que produce manchas. Y los tratamientos más comunes es básicamente aireación y filtración. El arsénico, como ya lo nombré, es un elemento tóxico que produce problemas a la salud a largo plazo. Y es algo que naturalmente está en nuestros suelos y que pasa, ¿cierto?, a las napas subterráneas. Y ahí existen un par de tecnologías que se han instalado ya en el país desde hace muchos años, que son unas combinaciones de absorción, de oxidación y de osmosis inversa. El nitrato, hasta hace algunos años, no era un problema, pero con el aumento de la agricultura intensiva, ha aumentado su concentración en las napas subterráneas. Y eso viene básicamente por la actividad del hombre, la actividad de la agricultura. Y esto produce ciertos problemas a la salud bien específicos, porque el nitrato oxida a la hemoglobina de la sangre. Entonces la hemoglobina después no puede tomar el oxígeno y, ¿cierto?, llevarlo al resto del cuerpo. Por lo tanto, acá se hablan como de los bebés azules, pero es por eso. Es porque el nitrato compite con la hemoglobina y la hemoglobina después no puede transportar el oxígeno. Y luego está, ¿cierto?, nuestras amigas las bacterias, que en algunos procesos son nuestras amigas, porque si no, ¿cómo produciríamos yogur, cerveza sin nuestras amigas las bacterias? Pero por el otro lado, cuando tenemos a las bacterias patógenas, esas, ¿cierto?, nos producen problemas a la salud, problemas gastrointestinales. Por lo tanto, es un elemento que toda planta de tratamiento de agua potable, ya sea rural o urbana, tienen que cumplir con la desinfección. Y la desinfección se puede
digamos, el elemento más común para hacerlo es a través de la aplicación de cloro. Y bueno, el último que todavía no está estudiado su impacto en Chile, ¿cierto? Son los contaminantes emergentes, los microplásticos y los antibióticos. Así que ustedes que van a ser agentes de cambio en los próximos años, pónganse en campaña para que la legislación pueda incluir a estos elementos y empecemos a estudiarlo lo antes posible. Ya, esa es mi parte calidad del agua, la parte técnica. Ahora vamos a hablar de los sistemas rurales. Y acá quiero traer a colación una definición que es bastante interesante, que es un programa de monitoreo, que en sus siglas en inglés es la JMP, que es de la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la UNICEF, para medir el acceso al agua segura y el saneamiento en entornos rurales y estratos socioeconómicos bajos, donde acá lo que miden, por ejemplo, es qué tan cerca físicamente, distancia, están las personas de acceder al agua potable. Entonces, eh, podemos ir de lo más bajo a la gestión segura. Tenemos que la gente recorre cierta distancia y va hacia una fuente de agua superficial y, cierto, toma esa agua ya sea en bidones, en jarras y la lleva a su casa. El no mejorado es cuando hay un pozo donde se extrae el agua pero sin mayores resguardos técnicos. El limitado, imagínense, el limitado es cuando a la persona va a gastar menos de 30 minutos en ir a buscar el agua. Luego está el nivel básico y después ya la gestión de seguridad donde está todos los sistemas implementados y uno puede abrir la llave en su casa y obtener el agua potable segura tanto en calidad, en cantidad como en disponibilidad, porque tienen que darse esas tres para que sea agua segura. Puede que sea agua segura en calidad y en cantidad, pero en disponibilidad no, porque hay ciudades que tienen agua potable 8 horas al día, por ejemplo, ¿está? Entonces, esto yo se los traigo como algo que ustedes después en su proyecto de Agua 365 pueden seguir investigando de cómo se mide, qué se mide, se mide en comunidades rurales, se mide en postas, se mide en colegios, así que les dejo este concepto para que lo puedan, ¿cierto? Analizar más tarde. Y acá en Chile lo llamamos APR, ¿cierto? Agua potable rural. En Latinoamérica estamos en general hablando de organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento. Esta estadística es de hace un par de años atrás que no tuve oportunidad de actualizar porque fue bastante engorroso poder encontrar. Esta es una cantidad aproximada de sistemas de agua potable que hay en los países. En Chile dijimos que habían aproximadamente 2.400, pero se imaginan que en México hay 28.000, en Perú hay 28.000, entonces se estima que en total hay 145.000 organizaciones comunitarias que proveen de agua a más de 70 millones de personas. Esto es como decir, hay un país encubierto que se tiene que casi arreglar por ellos mismos cómo obtener el agua potable, cómo obtener el agua segura. Porque imagínense que ni siquiera los países tienen estadísticas actualizadas de estos sistemas de agua potable rural. Entonces, es una realidad que está latente, que faltan ciertas políticas públicas de largo plazo para poder asegurar que estas personas tengan acceso al agua potable en calidad, en cantidad y digamos, en horarios. ¿Está? Así que esta estadística es para mí impactante. Entonces, tenemos muchas comunidades atomizadas.
¿qué nos enseñan en la U acerca de la economía? Que hay que hacer economías de escala, ¿cierto? Y que además que la unión hace la fuerza. Entonces la gente, digamos que intuitivamente, se comienza a organizar. Entonces, tenemos todos estos niveles de organización en Latinoamérica. Tenemos la organización comunitaria en su región, en su localidad. Se pueden encontrar hubs regionales o cooperativas, ¿cierto? La Asociación de APR de la Araucanía, la Asociación de APR de la región del Ñuble. Y esas asociaciones regionales pueden encontrar una voz sincronizada para tener más visibilidad ante los demás stakeholders y podemos tener asociaciones nacionales. En Chile existía una hace un par de años que no alcancé a verificar si todavía estaba trabajando de manera activa. Luego de las asociaciones nacionales existe una confederación latinoamericana, que hay dos, una que se llama Latin Watch y la otra que se llama CLOCSES, ¿ya? Y a este nivel es posible encontrar proyectos a través de los años con el BID, donde han tenido ciertos elementos para fomentar la gestión del agua, para enseñarle a las personas ¿cierto?, cómo gestionar sus comunidades, cómo administrar em, las actividades mínimas que pueda tener un sistema. O sea, hay que tener un registro de los socios, hay que llevar la cuenta de cuánta agua consumió cada casa, cómo le vas a cobrar a cada casa, cosas que cuando llegamos a algunos cursos de la universidad nos parece como de sentido común. Bueno, todo esto hay que eh, entregar estas herramientas a las personas que viven en los entornos rurales. Luego de tener esta visión, cierto, genérica de lo que pasa en Latinoamérica, les quise traer un resumen de cómo fue esta evolución del agua potable rural en Chile. Esto comenzó hace más de 60 años, en los años 60, donde se definió una política pública para impulsar el agua potable rural que pudiera entregar agua potable segura, porque habían muchos casos de enfermedades, de diarrea, de cólera, y había baja cobertura. O sea, solo un 6% de las personas que vivían en el ámbito rural tenía acceso al agua potable. Entonces, crearon este programa que primero fue dependiente del Ministerio de Salud y después con los años se traspasó al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Obras Hidráulicas. Y el gran financiamiento de este programa en sus inicios fue del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde, cierto, la primera etapa fue subir la cobertura y promover la organización, porque esta política pública entregaba la inversión, la planta, pero después era la comunidad que tenía que gestionarla y operar estos sistemas, hasta llegar, ¿cierto?, a los años 2020, donde se promulgó una nueva ley que no está exenta de ciertas diferencias y hasta podríamos decir polémicas, pero es la ley que existe ahora, donde los servicios rurales, ¿cierto?, necesitan profesionalizarse y necesitan definir estándares de gobernanza y también ahora van a poder ampliar su ámbito a lo que es plantas de tratamiento de aguas residuales. Acá estamos hablando de sistemas rurales para poblaciones concentradas, donde existe un villorrio de que puedan haber 1.000, 2.000 personas. Para los sistemas rurales dispersos, y ahí se habla más bien de soluciones individuales, que es más difícil de tener una estadística y de definir sistemas que sean ligeramente costo eficiente para las personas, hasta llegar a los más básicos y tener ahí una letrina. Así que esta es la historia del agua potable rural en Chile, que nació en los años 60, donde se definió esta necesidad y se definió un programa y se buscó a alguien que financiara el programa.
Y para que ustedes sepan, esto ha sido modelo para que otros países también desarrollen sus programas de agua potable rural. Entonces, como el título de la presentación hablaba de desafíos, yo acá hice un resumen de los principales temas, tanto de gestión como de calidad, que hoy día, ya sea en Chile o en Latinoamérica, se ven enfrentados a estos sistemas comunitarios que tienen que ser resilientes, ¿cierto? Aguantar las tormentas, aguantar las sequías y ser sustentables en el sentido de que el sistema tiene que operar por varios años. Entonces, igual que un iceberg, tenemos problemas que son muy fáciles de identificar o elementos, pero debajo del agua hay una infinidad de factores que a primera vista no se piensan, no se analizan. Entonces la gente, las comunidades tienen que ir arreglándoselas un poco solos. Entonces lo primero es definir la política pública, el marco legal. Tenemos que tener en cuenta que las comunidades rurales por lo general son comunidades de bajos ingresos y de baja escolaridad. Hay que pensar en el modelo de gestión. ¿Va a ser una célula aislada o vamos a buscar esta asociatividad en los APRs de la zona y tener a lo mejor una, una comunidad de APRs? Otro tema importante es que una vez que el proyecto típico se ha entregado, y ya está en operación, pasan algunos años, existe, ¿cierto?, la falta o la deficiencia de soporte técnico cuando se para una bomba, cuando se corta la luz y no saben cómo volver a energizar el sistema, cosas que pueden parecer súper sencillas. El otro tema es la escala de operación, que tiene que ver también con el modelo de gestión. Pueden haber economías de escala en temas administrativos, en temas de aplicación de tecnología que pueden ayudar a bajar los costos si varias APR se unen para gestionar y operar sus sistemas. Eh, Otro tema que muy poco se habla es acerca de los costos de operación y el flujo de caja, porque así como están los modelos, es muy parecido a los urbanos en el sentido de que son los mismos vecinos que al final del día tienen que pagar su cuenta de agua y luz. Y el APR necesita un flujo de caja para pagar la luz de los equipos, para comprar los químicos como el cloro, porque si no compran cloro, entonces el agua no va a estar desinfectada. Pero resulta que el vecino no llegó a fin de mes y no le alcanzó la plata y no alcanzó a pagar el agua y la persona que recibe cierto los pagos, entiende que el vecino no tenga plata, pero él igual tiene que asegurar la operación de el sistema. Por eso es tan importante que los vecinos tengan también cierta educación financiera para que dentro de sus limitaciones puedan gestionar de la manera más efectiva el flujo de caja. Entonces, a lo mejor ellos pagan todo el contado. ¿Y por qué no piden crédito? Le dice, ¿sabes qué? Te pago el cloro a fin de mes porque yo sé que a fin de mes me va a pagar el vecino la plata que me debe del agua. Entonces esos temas son los que gestionar, la gente va aprendiendo con la experiencia. ¿Qué tenemos también? Ah, mantención de equipos, eso es un ítem de costo que muchas veces los APRs no tienen considerado, que hay que hacer mantenciones, limpiezas de los sistemas, y es platita extra que no saben de dónde van a sacar para poder, ¿cierto?, cubrir ese costo extra. Entonces, si tuvieran una planilla con todos esos ítems, podrían hacer mejor gestión del flujo de caja. Entonces, son puros elementos que tienen que ir de alguna manera enseñando y no solo hacer el traspaso de una bonita inversión, ¿cierto? Y tener una foto para el diario. Entonces, como ven, hay muchos elementos más allá de la calidad del agua, de tener la mejor tecnología para
que un sistema de agua potable sea tanto resiliente como sustentable en el tiempo y los vecinos, ¿cierto?, puedan tener agua de calidad para sus actividades diarias. Y em, el último capítulo de esta presentación, entonces, hablemos de este programa del Aqua 365 que ha impulsado Ingenieros Sin Fronteras desde hace algunos años. Y acá está el gran desafío, que después a uno le enseñan la química por acá, gestión de proyecto por allá, física por acá, pero resulta que todo está interconectado. Todo es un sistema. Y acá lo que hace A465 es volverlo a conectar. Hay años en que, por ejemplo, la comunidad universitaria han sido equipos de distintas universidades. Oh, eso me explotó la cabeza. Yo en mi vida de universitaria habría imaginado que podría ser compañera de, cierto, un estudiante de otra universidad o de distintas carreras. Entonces, aquí tenemos esta comunidad universitaria que tiene un interés por el STEM, que también tiene un enfoque a la ingeniería humanitaria, donde acá el objetivo es que los estudiantes definan prototipos de solución que sean sostenibles y escalables para comunidades y problemas reales. Luego tenemos el ámbito social, que eso sí que por lo menos a mí no me incluyeron mucho en mi carrera, y es poder entender el problema no solo desde el aspecto técnico. Oh, este pozo de la señora Juanita tiene mucho hierro y arsénico. No, es también poder entender eh, la interculturalidad o cultura de esa comunidad, entender esa realidad local, que también acá yo lo agregué, que tiene que ver también con el adulto mayor. Por décadas, ¿cierto? Los jóvenes han emigrado de el ámbito rural al urbano para encontrar mejores posibilidades, para encontrar mejores trabajos, para estudiar. Pero resulta que al final terminan quedándose en la ciudad y muy pocos vuelven. Entonces, al final del día, las comunidades rurales también están envejeciendo y son adultos mayores que les cuesta tener, por ejemplo, más afinidad con la tecnología. Eso lo podríamos decir a lo mejor antes del teléfono, pero ahora tal vez puedan tener un poco más de afinidad. Pero tener en cuenta todos esos factores sociales y locales para definir la mejor solución es súper importante porque el, tenemos también ejemplos de proyectos que han sido súper bonitos o súper interesantes y desafiantes desde el punto de vista tecnológico. Oh, trajimos la mejor bomba, trajimos esto que viene de Suecia, de no sé qué, pero que fracasan en la implantación, porque o la puesta en marcha fue muy lenta o no les explicamos a la gente cómo funcionaba, y uno puede ir al campo y decir, ah, no, ahí está eso, lo trajeron hace años, pero ya se está oxidando. Así que ahí está, pues. Lo usamos de árbol de Pascua, encendemos las luces. Y, ¿cierto? Acá en este, en este tripartito, por decirlo, también el agua, porque es el corazón de todo esto. Así que tenemos que definir cantidad y calidad, tenemos que diseñar sistemas resilientes con la tecnología justa. Así que este es el gran desafío, que espero que este año hayan muchas aplicaciones, muchos postulantes a este proceso que dura varios meses y que al final, ¿cierto?, se eligen 3 proyectos, el proyecto ganador, el premio es realmente implementar la solución con la comunidad, así que es algo que se hace realidad. Y acá un poco como lanzando el desafío es tú, como estudiante universitario, como equipo de A465, ¿cuáles van a ser los beneficios que aportará tu solución? Si bien hoy día no están inscritos, no saben cuál es el desafío, pero son preguntas, digamos, esenciales que ustedes se tienen que hacer
cuando estén definiendo el problema. ¿Cómo va a ayudar a mejorar la calidad de las personas? ¿Por qué tu proyecto va a ser diferente a los demás? ¿Por qué las personas elegirían tu propuesta y no otra? No es necesario a veces resolver el problema completo. A lo mejor hay que estratificar y definir el problema más urgente. Y con eso, ¿cierto? Vamos a poder paliar lo que está más a corto plazo. Entonces, por eso es súper importante definir los límites del problema. ¿Qué parte del problema va a resolver tu propuesta? Y cómo se relaciona tu propuesta con el cuidado de la sustentabilidad. Eso como pregunta digamos, al voleo, solo para decir que tienen que ser curiosos, nunca dejarse de hacer preguntas. No nos tiene que ganar la inteligencia artificial, chicos. Ustedes sí que tienen ese desafío. Porque hoy día casi todo lo que ustedes están estudiando, la inteligencia artificial lo puede hacer en segundos. Entonces, ¿cuál es su diferenciación, chicos? Pensamiento crítico, curiosidad, además de todos los elementos que hoy día se llaman aptitudes, que tengo la palabra en inglés, las soft skills, ¿ok? Saludar, preguntar cómo estás, empatía, ¿cierto? Poder sacar la foto de las personas, están tristes, están ansiosas, están Blandas. alegres. Eso es súper importante. Y ya casi para ir terminando, como aquí hablamos de organizaciones comunitarias que están en los estratos socioeconómicos más bajos, para los más curiosos, acá les dejo dos libros. Uno se llama La fortuna en la base de la pirámide, que fue escrito en el año 2004 por, no tengo el nombre completo, C.K. Prahalad. Y acá da cuenta de cómo personas o sistemas de personas de bajos ingresos pueden hacer negocios. Y hay unos ejemplos bien interesantes que a lo mejor ese modelo se podría replicar para los sistemas de agua potable rural. Son muchos ejemplos que tienen que ver con la India. ¿Está? Así que ese libro es bien entretenido. Después acá está Poor Economics, que es un poco más cabezón, a mí me costó más leerlo. Fue escrito el 2011 por por un matrimonio que se llama Abdijil Banerjee y Esther Dufo. Ellos son profesores del MIT y además ellos también ganaron el Nobel de Economía, ¿cierto? Por estos estudios de sistemas económicos en estratos de bajos recursos. Así que ese también se los recomiendo. Y ya, finalmente para despedirme tengo que pasar el aviso, ¿cierto? Trabajo en Silent, el programa de responsabilidad social se llama Watermark y cada octubre, no sé si este año va a ser en noviembre, tenemos una campaña mundial que se llama Aquatón, donde se seleccionan proyectos de agua potable rural en distintas partes del mundo y nosotros invitamos a todas las personas a participar donando sus kilómetros, ya sea caminando, remando, andando en bicicleta. Hay una página web que uno va subiendo sus kilómetros diarios y un kilómetro es $1. Entonces, la idea es que de parte de la comunidad concientizar al uso del agua y a través de los kilómetros que ustedes donan, nosotros ¿Por qué no apoyamos se a va? comunidades rurales. Y finalmente, el Gran Libro del Agua, que fue un proyecto que nació Yo quedo esperando. acá en Eh, Chile. Ese libro lo escribí yo y lo pueden descargar gratuitamente a través del código de barras. Y muchas gracias. Creo que anduve bien con el tiempo. Muchísimas gracias, Denise. Eh, Realmente
una charla muy interesante, súper completa. Estoy segura de que para todos los y las asistentes hubieron datos muy interesantes que tal vez no conocían, así que muchas gracias por toda la información que pudiste entregarnos y también por dar a conocer la iniciativa de Aquatón, que estoy segura que esperemos que muchos de los y las asistentes puedan participar cuando comience, que es una gran iniciativa donando los kilómetros para esta iniciativa específicamente. Y bueno, también como pudo hablar Denise sobre el programa de Aqua 365 para los y las estudiantes que tal vez les interese, avisarles que las inscripciones comienzan en agosto, así que atentos y atentas al Instagram de aqua365.chile que estaremos avisando cuando comience las inscripciones del programa. Y bueno, ahora comenzaremos con la sección de preguntas para que también podamos ir viendo algunas preguntas que puedan estar teniendo algunos de los y las asistentes. Están viendo en pantalla un QR que el que pueden escanear para ir dejando algunas de sus preguntas. Y bueno, en caso de que haya alguna pregunta que haya hecho otra persona que también le interese que nuestra expositora pueda responder, también pueden ir votando por las preguntas que les parecen más interesantes. Y bueno, ya algunas personas ya pudieron ir dejando algunas de sus preguntas. Así que para que podamos ir comenzando esta sección de la charla, hay una pregunta que nos dejan de parte de los asistentes, es ¿por qué las lluvias intensas se consideran un desafío para el APR? Sí, Denise, ¿nos puedes ir ayudando? Aquí se me vienen a la cabeza dos problemas típicos en el sur. Es que la calidad de la energía eléctrica no es buena y cuando hay lluvias intensas nos vemos enfrentados a cortes de energía eléctrica y por lo tanto sin energía eléctrica no hay bombeo, no llega el agua potable a las casas. Y lo otro es que con las lluvias intensas pueden haber eventos de turbiedad. Y esa turbiedad, ¿cierto?, puede verse reflejado también en las napas subterráneas y al final las personas pueden tener ciertos periodos de alta turbiedad, principalmente. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, Denise. Y bueno, también otra pregunta justamente relacionada a lo que no pudiste contar respecto a las normativas es ¿por qué crees que la norma 409 no se ha podido actualizar durante 20 años? ¿Cuál crees que son las causas? Ahí desconozco las causas, pero yo me imagino que el INN define cada año una lista de prioridades de normas a actualizar y de acuerdo a eso ellos empiezan a hacer las consultas técnicas al panel de expertos que ellos han catastrado, por decirlo de alguna manera, porque debo decir que alguna vez me llegó algún correo del INN, así que si quería participar en la actualización de algunas normas. En Chile se han actualizado otras normas relativas más bien a los sistemas o a criterios de diseño para los sistemas de agua potable, para los criterios de diseño de las tuberías. Entonces yo creo que, o sea, no, desconozco cuáles son los criterios para priorizar y aquí se me ocurre que deberían ser los stakeholders, como la academia, los sectores, las sanitarias, eh, la misma ciudadanía, poder hacer presión para que se actualicen las normas. Perfecto. ¿Puedo leer yo? Sí, claro. No sé si puedes ver en La pantalla siguiente bien. que veo en mi pantalla dice, ¿a qué distancia debe estar la fosa séptica del pozo de agua para que sea segura? Muy buena pregunta, muy interesante pregunta, pero en mi cabeza no tengo respuesta. No sé si hay alguna normativa que te diga la distancia mínima. La que sí me acuerdo es la distancia entre pozo y pozo, que es entre pozo y pozo de agua potable, que es un radio de 200 metros que define la DGA. Pero para esta yo creo que no hay normativa, no la he visto, no me acuerdo. Pero por seguridad, yo diría que si está muy cerca, habría que
monitorear más seguido monitorear seguido los coliformes fecales y totales de ese pozo. Y de acuerdo a eso, definir la concentración de cloro que deberían estarle suministrando a ese sistema de agua potable. Pero acá la recomendación sería aumentar digamos, el monitoreo de los coliformes. ¿Puedo hablar un momentico? Dice que la recomendación de una fosa séptica y un pozo de agua potable sería de 15 a 30 metros y tener en cuenta lo que está diciendo la doctora Denise, llevar un monitoreo del agua, tanto el cloro y los demás parámetros que tengamos que queramos tener en cuenta. Perfecto. Muchas gracias, ¿Y eso Kelly. dónde aparece? ¿Los 15 a 20 metros? No, pues es que eso es como la norma que tenemos acá en Colombia. No sé en Chile cómo, Ah, pero perfecto. en Colombia sí tenemos como esos parámetros. Excelente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Kelly, por esa intervención. Y bueno, otras preguntas que no se alcanzan a ver actualmente en pantalla, que es una más personal que nos deja un asistente, es, bueno, específicamente para Denise, ¿cómo ha sido su experiencia como ingeniera ambiental en el ámbito laboral y cómo ve las oportunidades para nuevos y nuevas tituladas? Eh, Voy a hablar desde la historia porque yo ya salí de la universidad hace 20 años y desconozco cómo es los desafíos que enfrentan hoy día los estudiantes que están buscando su primer trabajo. En mi caso, y es por un tema de idiosincrasia del país, en los primeros trabajos importa mucho de dónde saliste, porque la gente te cataloga si no saliste de una universidad nacional o de una universidad regional. Entonces uno se tiene que hacer camino por sí sola cuando tu universidad no es tan prestigiosa y ahí lo que digamos me favoreció fueron mis otras habilidades, no tanto las técnicas, sino que em, ser organizada, proponer cosas. Y yo entiendo que el día de hoy, de nuevo, con la inteligencia artificial, las empresas de hoy día que buscan talento joven no buscan que tú lo sepas todo el primer día, porque también te lo vamos a enseñar dentro de una compañía que valora el talento joven. Nosotros buscamos energía, empoderamiento, que tenga ganas de hacer las cosas, que sepa conectar, que sepa armar equipos, que sepa trabajar en equipo. Entonces, esos elementos a veces en un currículum que uno dice, ¿qué pongo en el currículum además que estudié 5 años? Bueno, ahí es importante las actividades extracurriculares que ustedes han hecho durante estos años. Participaron en un grupo Scout, participaron en algún proyecto como Aqua 365. Así que esos elementos también sirven y a las personas que trabajan en reclutamiento te dan pistas de cuáles son tus tesoros escondidos, ¿cierto? Que tienes y que puedes aplicar en tu vida profesional. Perfecto, muchas gracias Denise por compartir tu perspectiva y por los consejos. Como bien mencionaste durante la charla, las habilidades blandas son súper importantes en el mundo laboral, así que me imagino que serán grandes consejos para los y las estudiantes que estén cerca de titularse, que lo están viendo en este momento. Y bueno, por último, para ir cerrando esta ronda de preguntas, para ya ir acercándonos al final de la charla, una de las últimas preguntas es sobre la energía. La energía es uno de los mayores costos de operación en los APR. ¿Qué desafíos observas en el uso de energías renovables? No estoy muy, digamos, muy familiarizada con las energías renovables. Lo que se me ocurre es que la energía solar, la tecnología de energía solar ha evolucionado bastante en los últimos años. Ya hay costos más asequibles y donde ahí la clave es tener no sé si la palabra correcta es transformador, la batería que acumula la energía solar. Entonces, al igual que los APRs, donde por
puede ser por proyecto, por un concurso, la comunidad pudo acceder al capital de inversión donde se le instaló el sistema para las energías renovables. Me imagino que también hay programas que fomentan la instalación de sistemas renovables. Como dije, en el sur las APR tienen muchos problemas de calidad de energía porque la red está deficiente, es vieja y, y se corta la luz muy seguido. Así que creo que es un tema súper interesante a explorar y a implementar energías renovables para los APR. Y yo creo que un elemento también interesante es poder definir cuáles son los costos de operación y cómo la comunidad puede hacerle frente a este costo de operación y obviamente poder comparar si el costo de operación de un sistema solar se equipara o no a la cuenta de electricidad de la fuente tradicional. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Denise. Y bueno, con esta última pregunta ya cerramos la sección de preguntas para ir finalizando esta charla el día de hoy, que fue muy interesante. Y bueno, con eso ya finalizamos la charla el día de hoy. Creo que estamos bastante bien con el tema de los tiempos. Invitarles también a que se puedan conectar a la siguiente charla, que es el martes 30 de julio, sobre soluciones de agua no continental frente al cambio climático. Quisiera también, bueno, agradecerles a todos y a todas las personas que pueden asistir el día de hoy. Esperamos que haya sido una charla provechosa, que haya sido interesante y que hayan aprendido algunos temas sobre agua potable rural y sobre sus desafíos que nos pudo comentar nuestra gran expositora el día de hoy, Denise. Sé si es que Denise tal vez ¿quieres dar algunas últimas palabras antes de finalizar la charla? No, muchas gracias por el tiempo que invirtieron en esta fría tarde de invierno. No se olviden de la noche de San Juan, así que espero que se hayan quedado con algunos datos, algunos elementos y seguir siendo responsable con el agua porque a veces llueve, pero no nos debemos olvidar de que estamos en una mega sequía. Perfecto, Así que muchísimas feliz de gracias. haber participado. Y muchísimas gracias, también feliz de poder tenerte en este ciclo de charlas, Denise.